Shabbat Shalom, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amados hermanos? Bienvenidos sean nuevamente a la entrega de la Parashat HaShavua, la porción de la Torá semanal. Estamos viendo otra porción muy interesante, muy importante, claro, todas lo son, pero en nuestro caso que estamos en la diáspora, estamos identificándonos ahora nuevamente con el reto que tiene en la lectura en la tierra de Israel. Esta semana estamos leyendo la Parashat Kat Balak, una Parashat doble. Antes de entrar entonces al estudio, agradecemos al Eterno por el estudio de la palabra Jesús. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. La parasha doble, Kat Balak, son las porciones número 39 y 40 de la Torah, de un total de 54. Y la sexta y séptima del Sefer Bamidbar, conocido como números, de un total de 10. Son 191 versículos en total. Esta no se considera una parashá, sino es una parashá combinada. Ustedes saben, hay 7 parashot dobles en la Torah. Esta es una de ellas. En números vamos a tener, luego de Pinjas, leemos también otras 2 que son combinadas, pero las siguientes semanas. En el Maftir tenemos solamente 3 versículos y en la Haftará tenemos una porción en el libro de Miqueas que va desde el capítulo 5, verso 6 hasta el capítulo 6, verso 8. ¿Cómo empieza la primera parashá? Son 2 parashot. La primera parashá empieza diciendo: Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Haron lemor Zot hukat haTorah asher tzivah Adonai lemor daber el Bnei Israel ve'ikhu elech Para Aduma Temima Asher Eiba Mum Asher Lo Allah Aleja Ol. Son 2 versículos. El primero es el introductorio, en el que el Eterno les habla a Moshe y a Aarón y les dice: este es el decreto de la Torah. Zot Kat Torah. Que Adonai ordena diciendo: habla a los hijos de Israel y que te traigan una vaca. En hebreo dice: ve'ikhu, y que tomen eleja para ti, para Adumá, una vaca roja, pero tiene que ser temimá, o sea, perfecta. Solamente perfectamente roja, sino que también no debe tener ningún tipo de defecto. En la que no exista ningún defecto, se vuelve a decir, por eso la palabra temimá lo traduje como perfectamente roja, para no redundar que sea perfecta y que no tenga ningún defecto. Porque ya lo dice aquí, ayer lo ein bah mum, que es ein, que no haya, bah, en ella, es un defecto. Y además, ayer lo Allah aleja, que no haya subido sobre ella ol, que es un ol, es un yugo, o sea, una vaca que jamás haya trabajado. ¿Cómo empieza la segunda parashá? El primer verso es mucho más cortito.
habla de la historia de Balac y Bilam. Empieza diciendo en Números 22:2, Vayar Balak ben Zippor et kol asher asa Israel la Emorim. Pero Balac, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le hizo al amorreo. Algo similar a lo que pasa con Yitro, ¿no? Yitro también vio kol asher asa Israel, todo lo que había hecho Israel. Pero Zippor no solo lo vio, sino que aquí dice, no solo lo oyó, sino que él ya pudo ver lo que hizo. Bien, entonces tenemos dos parashot en la que cada una, bueno, al menos la primera, tiene muchas enseñanzas, tiene mucha historia, pero la más notoria, la más importante, es la sección de la parábola. Es tan importante que esta sección tiene una parashá especial que se lee antes de empezar el mes de Nisan. ¿Recuerdan? Hay 4 parashot que se leen y una de ellas es justamente la parashá Pará. Es la porción de la vaca roja. Es un decreto divino. La vaca roja representa a todos los hukim. Y en realidad, más que a todos los hukim, técnicamente a la misma. Pero ¿por qué a los hukim? Porque dice cuando empieza el texto, Zot Torah, esta es la Torah. Vamos a ir atrás. Zot Jukat HaTorah, perdón. Esta es la Jukat, o no la Jukat, el Jok es la palabra en singular de la Torah. Este es el decreto por excelencia de la Torah. Eso es lo que nos está diciendo el verso 2 de Números 19. Entonces, esta es la donde se presenta paradoja. ¿Cuál es? Es un proceso extraño donde el que purifica al impuro, el impuro queda purificado, pero el que era puro queda impurificado. Por ende, nadie que esté impuro puede purificar, que es como un switch, un cambio, como yo te paso esto, tú me pasas esto otro de acá. La verdadera devoción no busca comprenderlo todo, sino entregarse con humildad ante lo divino. ¿Okay? Esta frase, porque esto es un paso de fe. Bueno, la fe que conocemos en el mundo occidental, no de una propiamente. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en que el Eterno lo está haciendo, porque nosotros visiblemente no vemos técnicamente nada, no vemos el cambio. Solamente tenemos la certeza de que está sucediendo así porque nos hacemos obediencia. Rashi explica que el Satán y todas las naciones se mofan de Israel por causa de este mandamiento. En realidad son tres mandamientos de los cuales él se hace la burla, pero este es del que más se mofa. Por eso Hashem indica que es un decreto, es un jok. Expliquemos un poquito este detalle. Las 613 mitzvot de la Torah se pueden clasificar de distintas maneras. Una es que pueden ser positivos o negativos, o sea, cómo está enunciado. Los negativos son no hagas, lo positivo es haz esto. Pero otra forma de también clasificarlos es a través de el tipo de acto o característica del mandamiento. Una misma puede ser parte de los mishpatim, que son juicios o leyes lógicas. Esto ayuda a mantener la justicia, el orden social y refinar las relaciones humanas. Es lo que enseñan los cristianos. Lo que
Jesús dejó intacto en toda la Torá son los mishpatim. Ya los otros tipos de mandamientos ya no están en vigor. Entonces, estas leyes son las que podemos nosotros entender. Si yo no la cumplo, estoy haciendo mal. O si hago esto, puedo estar haciéndole daño a mi hermano. Como por ejemplo, no robes. No robes, si puedo intuir, bueno, esto está mal porque no me gusta que me roben a mí. Pero luego tenemos justamente los Hukim y los Edot. Los Edot son los testimonios que también no son tan lógicos, pero sirven para reforzar la fe y la identidad de Israel. Como por ejemplo las fiestas, el Shabbat, todas las veces. Pero tenemos los Hukim que parecen no tener una lógica humana, pero sirven para conectar a la persona con Hashem. Estos son los que se dicen los hacemos por obediencia. No tenemos que dar una explicación, o no podríamos dar una explicación. Aunque a veces sí. Tal es el caso de la pregunta más famosa: ¿por qué los judíos no comen chancho? Las leyes de Kashrut son leyes que caen en esta clasificación. Son Hukim. Porque no se entiende cuál es la razón de por qué el Eterno la ha dado. Solamente tenemos que obedecer. Él dice, porque ustedes son santos. O sea, son otra cosa. Son distintos al resto. El resto pueden comer si quieren. Ustedes no. Al cumplir toca hacerlo para obedecer. Ahora muchas personas se han dedicado a darle explicación a los Hukim. Y en el caso del cerdo, la más famosa es: el cerdo tiene triquina. Bueno, también la vaca tiene triquina. Y también tiene más ácido úrico. Si hablamos de la triquina, hasta las botellas pueden tener triquina. Entonces, por eso no van a ser kosher. No, hay una razón mucho más espiritual por la que Hashem le instruyó a Israel a abstenerse de ciertas comidas. Esto es un hog, entonces. Y el hog por excelencia es justamente el de la parábola. Por eso muchos traducen la palabra Hukim como decretos. O sea, esto yo lo decreté y punto. Tú lo aceptas y lo cumples, y allá tú si lo entiendes o no lo entiendes. ¿Okay? Dice que Salomón decía que podía comprender todos los Hukim, cuál era la razón por la que Hashem los había dado, pero de la parábola decía: este Job está muy lejos de mí todavía. No podía dar una explicación de qué significa, cómo funcionaba el tema de la parábola. Con respecto a la parábola, entonces, vamos a hablar, estamos en la primera parashá. Hay dos etapas o procesos. En la primera etapa es la recolección de la ceniza, del elemento purificador. Y a la segunda etapa, hacer el proceso de purificación. Entonces, como primer paso, tenía que buscarse una vaca roja completamente y sin mancha. Se buscaba una vaca roja perfecta, sin defecto, y que nunca se le haya puesto un yugo o se haya montado en ella, ni nada por el estilo. Entonces se la conducía fuera del campamento, podía ser inmolada dentro del campamento sagrado, y allí fuera se montaba la hoguera donde era quemada completamente, con todo. No se la limpiaba, no se la preparaba, no se la pelaba, enteramente se la quemaba. Cuando estaba la hoguera encendida, un sacerdote tenía que acercarse con tres elementos: un hisopo, que es una ramita que tiene hojas menudas, en la cual
en la cual se sigue utilizando para hacer aspersión hasta el día de hoy, porque retiene mucho la humedad, el agua, y con la agitación esta puede ser asperjada. Además, con un trozo de madera de cedro y un hilo o un trozo de lana, shani. Muchos traducen con escarlata, otros con carmesí. En realidad era con este tinte que recuerda el color de la sangre. Cuando terminaba de quemarse la vaca, otra persona, pero Cohen, cualquier persona, tenía que recolectar las cenizas y depositarlas en un lugar sagrado. No podía dejarlo por ahí de cuenta de cualquier persona. Tenía que llevarse a un depósito especial, porque esta ceniza se iba a mezclar luego con agua. El agua tenía que ser corriente, agua de manantial, agua de río, y se mezclaba para usarse. ¿Y cuál era su uso? Purificar a las personas, especialmente de la impurificación o la impureza de la muerte. Entonces vemos aquí el segundo proceso que se tiene en la Parashá Kat. Cuando una persona moría o un cadáver directamente, desencadena una impureza enorme. Tenía que esta persona, para poder acceder al campamento santo, ¿cuál es el campamento santo? Es el campamento de donde está la Shekhinah y donde están los sacerdotes. Ese es el campamento santo. No se puede ingresar al campamento santo si está con la contaminación o la impureza por causa de un muerto. Era tan severa que si una persona estaba en un recinto y la persona moría, el recinto quedaba con la impureza. Y si alguien entraba al recinto, quedaba impuro con esa impureza. E incluso los soldados que iban a la guerra, al tener contacto con muertos, o con incluso un cadáver, o incluso un hueso antiguo, esa persona quedaba impura. Ni siquiera podían acercarse a los sepulcros, porque también el sepulcro es una fuente de impureza. Entonces, cuando la persona entendió que fue impurificada por la situación de la muerte, tenía que acceder hacia el sacerdote para ser declarado impuro. Mientras el sacerdote no lo declaraba, el otro podía estar, ya era impuro. Pero todo empezaba el proceso de purificación empieza con este detalle. El sacerdote tiene que declarar la impureza de la persona. Porque si no la declara, el proceso jamás va a dar inicio. ¿Me entienden? Entonces tú puedes mantener tu impureza y es el estado en el que nos encontramos actualmente. ¿Cuántas veces no hemos tenido contacto con un muerto? No hemos ido a un cementerio. Lo siento, hermano, pero todos estamos impuros. No podríamos acceder al campamento santo si estuviera en pie. No podríamos entrar a las áreas del templo. Entonces, si ya estuviera un templo, necesariamente tiene que haber cenizas de una vaca roja. Si no, ni siquiera los judíos podrían entrar. Nadie. Por esa razón está en boga la historia de Temimá. Temimá es una vaca roja que nació en Israel estas últimas semanas y estaban todos contentos porque no tenía ni un defecto hasta que el empleado del Estado le robó la vaca.
Así que están viendo qué van a hacer. O a seguir esperando, no queda de otro. Pero una vez la vaca esté definida, establecida, y se consigan sus cenizas, entonces todos los que van a tener que ver con la construcción van a tener que pasar por el proceso de la purificación. Yo no tengo idea de cómo ir a hacer porque hay un punto clave. ¿Y el punto clave cuál es? El que te purifica tiene que estar puro. ¿Quién va a ser el primero? Exactamente. Bueno, entonces el Cohen, un Cohen que obviamente tiene que estar limpio, tenía que decir que está contaminado. El Cohen, por supuesto, no lo tocaba. ¿Por qué? Porque la impureza es contagiosa. El impuro, si toca algo, impurifica. Y el Cohen, entonces, no te va a tocar. Él va a escuchar tu historia, te va a creer y te va a decir, ok, eres impuro. Ya el declarado impuro tiene que esperar hasta el tercer día de que fue proclamado impuro y el sacerdote tenía que tomar las aguas de la purificación y hacerle aspersión al impuro. Pero no terminaba ahí. Al séptimo día tenía que hacerse una segunda aspersión. Entonces, en esa segunda aspersión, el sacerdote que le hizo la aspersión quedaba impuro. En otras palabras, la impureza del impuro pasó al sacerdote. Apuró y la persona quedaba limpia. ¿Hasta dónde? Hasta la tarde. Y luego, al octavo día, recién podía entrar al campamento santo. Luego de haberse hecho, por supuesto, luego de hacerse un bautismo. Y eso tiene que hacer una tevilá para luego ser declarado puro. Si no, no iba a poder acercarse. Muy bien. Sigamos con la vaca antes de continuar. Como les decía, bueno, ya con una vaca roja, que según la tradición, 10 vacas rojas ya se han inmolado, ya se han quemado y se ha usado su ceniza. Los sabios dicen que la 10ª vaca traería a Mashiach. Y por eso es que están emocionados tanto por el templo, pero más que todo porque inicia la era del Mesías. Entonces, por eso es la emoción de los judíos que tienen actualmente con la vaca roja y el Instituto del Templo. Muy bien, avanzando con el relato. Aquí vemos un pequeño, enorme paréntesis, más que paréntesis, una brecha, un lapso de tiempo. ¿Por qué digo pequeño, enorme? Porque hasta la semana pasada que estuvimos estudiando la parashá de Korah, la parashá de Korah ocurrió en el segundo año de la salida de Israel, ¿cierto? Y quedaron en 12 en el desierto de Parán. Pero luego llegaron y se asentaron en un lugar, ya lo vamos a ver luego en Matot Masei, cuál fue este lugar, y en este lugar quedaron por 38 años. Así que no piensen que Israel estuvo vagando, caminando durante los 40 años. 38 años de ellos, Israel estuvo acampando, se asentó en un lugar. Y ya luego empezó, no menciona cuándo empezó, pero empezó su caminar. Y llegaron a un lugar llamado Kadesh, que creo que no es el mismo que Kadesh Barnea, que hay dos Kadesh.
Llegaron a este lugar y en este lugar Kadesh, en el primer mes del año 40, no dice la fecha, Miriam muere y dice la tradición que el mérito de Miriam hacía que Israel tenga agua de una roca que siempre los iba siguiendo. Nunca faltaba el agua. Cuando murió Miriam, el agua se cortó, ya no había el mérito por el cual Israel beba agua. Entonces cuenta la Torá, dice que el Eterno fue el Eterno le dice, toma tu vara, toma roca. Entonces ahí tenemos la historia trágica, podríamos decir, para Moshe, porque golpean a la roca. Moshe golpea a la roca 2 veces, porque la primera no funcionó, la segunda parece que por misericordia Hashem hizo que brote agua, pero no era lo que Hashem había prescrito, y por ese error, por ese momento de frustración, Moshe termina desobedeciendo el mandato. Entonces, por ello, Moshe, el Eterno, les dice a ambos, por esta razón, ni uno de ustedes va a la tierra. ¿Qué hizo Aarón? Aarón no se lo menciona. Tal vez Aarón no supo contener a Moshe. No lo podemos saber. Solamente especular. Pero la sentencia fue dada y ni uno de los dos iba a entrar. La lección, quienes bien llevan una responsabilidad enorme, nuestra conducta enseña más que nuestras palabras. Y esto aplica a Aarón. Aarón, sabiendo lo que había escuchado, que tenía que hablar, debió tal vez contener a su hermano y no fue así, sino que a Moshe golpea 2 veces y finalmente sale agua. Luego se menciona el fallecimiento de Aarón. Llegan al monte Hor y el Eterno le dice a Moshe, ok, como Aarón no va a entrar tampoco, Aarón va a irse antes que suban al monte y que Eleazar tome las vestimentas de Aarón y se las ponga. ¿Cuánto tiempo tiene que usar Eleazar las vestimentas de Aarón? 7 días. No lo menciona aquí, pero lo menciona más atrás en otra parasha. Porque luego Eleazar tiene que usar ya luego sus propias vestiduras. Pero las de Aarón, y así sucesivamente, luego su hijo y los hijos de sus hijos, tienen que usar las prendas anteriores por 7 días. ¿Por qué? Porque las prendas guardan una esencia de la persona que las usa. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a las tiendas de ropa usada. No pueden agarrar y ponérselas así. Tienen al menos que lavarla y pedir a Hashem, Señor, que si hay alguna energía que se disipe y que se lave. Pero no hay que ser descuidado en este aspecto, porque algo de la persona queda en sus ropas. Entonces los 7 días corresponden igual al Miluim. ¿Se acuerdan que era el Miluim? Era el llenado del sacerdote para su preparación antes de ejercer como Cohen Gadol. Eso pasó en el Shemini, ¿se acuerdan? Que por 7 días Aarón y sus hijos estaban a la puerta de la tienda de reunión y pasaron los 7 días y recién ellos pudieron ofrecer sacrificios como sacerdotes y Aarón fungir como sumo sacerdote. Seguimos en la parasha acá. Entonces, el fin de la era. La muerte de Miriam y Aarón marca el cierre de un capítulo fundamental. Los pilares del pueblo desaparecen uno a uno. 3 pilares eran Moshe, Aarón y Miriam.
Y justamente hoy en la Haftará leíamos en el libro del profeta Miqueas: yo les di a Miriam, a Aarón y a Moshe para que sean guiados por ellos. Y con la partida de Miriam empieza nuevamente a haber crisis. Fíjense que la última crisis que habíamos tenido fue con Cora. Ya luego la Torá no se preocupa en seguir mencionando la historia del pueblo de Israel. Ellos estaban tranquilos, tenían el maná, tenían todo. Pero cuando empieza a morir los pilares, empieza a tambalear la congregación. Y empezó con la sed del pueblo. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando muere Aarón, dice que por el mérito de Aarón, Israel estaba envuelta en nubes de gloria, que es una protección divina. Cuando murió Aarón, parte de esa protección divina menguó. No digo toda, se menguó, pero quien terminó de arralarla, de volverla tenue, fue el mismo pueblo. Porque llegaron y vieron más desierto, nada, que no llegamos a la tierra, empezaron a murmurar. ¿Y qué pasó? Dice que el Eterno envió, con la palabra en hebreo, el Vaishlach. Ahí está, con un dagesh en la lame, no indica que el Eterno les dice a las viboritas: vayan, píquenle. No, es la misma palabra que se usa cuando el faraón deja ir al pueblo. El faraón no los está enviando a Israel: vayan. No, él simplemente levanta las manos y permite que Israel pueda marchar. Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando Israel empieza a murmurar, la protección divina empieza a menguar, y al levantarse las manos de protección, las nubes que lo protegen, entonces todas las alimañas empiezan a entrar. Israel entonces es aquejado por una plaga de víboras y escorpiones. Cuando ve que es enorme el problema, van y claman a Moshe, y el Eterno les dice: hazte una serpiente de bronce, y aquel que la mire que se ha mordido y la mire, va a vivir, no va a morir. Moshe lo hace, pone la serpiente, que luego la van a llamar Nehushtan, en el campamento, y aquel que era mordido solamente tenía que mirar a la serpiente y quedaba librado. Luego pasamos ya a la siguiente parashá, que es la de Balak. Pero antes de pasar, ¿cómo termina la parashá? Jucat. Israel va a pasar por el territorio de Edom y le dice: déjanos pasar, somos tus hermanos. Vamos a pasar por el camino principal, no te vamos a molestar, ni invadir, ni nada. Pero permite que podamos comprar agua o comprar alimentos. Edom no quiso. Es más, quiso hasta hacerle guerra. Israel tuvo que dar la vuelta. No dar la vuelta y volverse, sino rodear el territorio. Luego salen otro pueblo a hacerle guerra. Israel se entiende y le gana. Aquí hay una historia oculta que no se menciona, ¿no? Que los cananeos dice que quisieron tirarle piedras a Israel mientras Israel pasaba por un acantilado, y se escondieron en unos agujeros, en unas hendiduras en la roca. Dice que el Eterno agarró y cerró el acantilado y los mascó a los cananeos. Israel ni supo de esta situación. Ya luego se enterarían, porque cuando empezó el río o sea, la peña de la que brotaba agua, empezó a arrastrar, y empezaron a ver los cuerpos de los que habían sido machacados. Y entendieron: Hashem nos libró y nosotros ni nos dimos cuenta. En el Nishmat Kol Chai rezamos una parte donde dice, ¿no?, que nosotros le damos gracias al Eterno por las miles de millares de veces que nos ha librado, que ni siquiera nos hemos dado cuenta que ha sido así.
Hay veces que sí nos damos cuenta cuando el auto se detiene ahí y nos íbamos a chocar. Uy, me salvó Hashem. Pero hay veces no te das cuenta que llegaste tranquilo a tu trabajo o llegaste sano y salvo a tu hogar y no te das cuenta que Hashem te libró de miles de accidentes durante todo el trayecto. El despertarte cada día es un milagro del día de ayer, porque el día de ayer pudiste haber muerto, pero Hashem te libró de todas estas cosas y tú no lo sabes. Por eso es que damos gracias desde temprano y le decimos gracias por devolver mi alma, que tal vez no podía o podía ser que no esté vivo para estar diciéndote estas palabras. Y luego, llegando al territorio de los amorreos, salen dos hermanos gigantes. Salen Sihón, el rey de los amorreos, y Og, el rey de Bashan. Y los contamos cuando estamos en la parte que estamos aquí, Leolam Hazono, Modula Donai, cuando dice, y derrotó a grandes reyes, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, el rey de Bashan, y dio la tierra de ellos en heredad a su pueblo Israel. Aquí Leolam Hazono, que grande es su misericordia. Eso justamente pasó en esta parashá, en la de Juká, que va a dar pie a la parashá de Balac. Por eso está conectada y por eso la conectan a estas dos, porque están muy, muy entrelazadas en las historias. ¿Cómo empieza la parashá de Balac? Balac, el rey de Moab, vio que los grandes, más importantes reyes, los gigantes, fueron destruidos ante Israel. Y él era el más pequeño de todos los reyes. A mí me van a hacer trizas si salgo a guerrear. Edom sí medio que le tuvieron miedo, parece, porque se fueron a un lado. Entonces, a ver, algo debe haber pasado. Y ahí estoy investigando. Imagino que va por ahí. A ver, debe haber algo que ha pasado en Edom que no los atacó y se fueron por un ladito. Entonces dice que él fue, no a Edom, pero fue a buscar a la tierra de Aram a un profeta llamado Bilam. Bilam era una persona que tenía, dice, un nivel de profecía similar al de Moshe, pero que obviamente su corazón estaba muy lejos de compararse al corazón humilde de Moshe. Entonces Cupido va y contrata a este brujo y le dice, ven y maldíceme a Israel. Ya no vamos a adentrarnos en la historia porque se nos va a hacer muy largo. Al principio el Eterno le dice no, él parece que queda medio desganado y dice no puedo. Vuelve a mandarle, el Eterno le dice, bueno, anda, pero vas a hablar solo lo que te diga. Ok. A ver, Bilam, pensando que lo podía convencer en el camino. Pero Hashem no quería que vaya. Y como lo sabemos, él pone a un ángel entre el camino, él iba montado en su burra, y la burra lo ve al ángel y se desvía, se asusta, y él la azota. En un lugar más adelante, en un camino más estrecho, la burra se apega hacia la cerca y le aprieta el pie a Bilam. Y Bilam la azota de nuevo. ¿Por qué? Porque la burra iba al ángel con la espada desenvainada. Ya que la tercera ocasión iba en un lugar estrecho, ya como la burra no podía hacerse a un lado, se echó, dice, y se echó encima de Bilam. Bilam se levanta y la azota. Entonces el Eterno dice que le abre la boca a la burra. Crece. Le dice, ¿alguna vez yo me he comportado así? ¿Me has tenido tanto tiempo? Y luego dice, no. Ya cuando él ve, se le abren los ojos, ya ve al ángel y entiende que no era que la burra simplemente era caprichosa, sino que lo estaba ayudando, pero la burrita termina muriendo al final. Bueno, llegado entonces al lugar, Bilam es llevado por Balac a un monte alto
y le hacen un sacrificio, ponen 7 altares, hacen los 7 sacrificios y terminan. Lo hace en una segunda instancia, a otro monte, y tenemos una repetición de lo que pasó, el mismo resultado: 7 altares, 7 sacrificios, bendición. En el tercer intento, ya lo mismo, y ya Bilam por último termina viendo que eso es lo que le agrada al Eterno, y él se le da rienda suelta a su bendición. Y es aquí donde tenemos la famosa frase que decimos cuando entramos a la sinagoga, que la dice nada más y nada menos que Bilam. Matohu ojaleja ya mishkenoteja Israel. Qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Dicen los sabios que como estaban acomodadas las tiendas de Israel, estaban dispuestas de tal modo que nadie podía ver qué hacía su prójimo. Mi puerta daba no a la puerta de mi prójimo, tal vez a su parte de posterior o a un lado, pero yo no podía ver qué hacía, no me metía en chismes, no me fijaba qué hacía o qué no hacía mi prójimo, solo me enfocaba en mí. Entonces él vio que no había forma, termina diciendo: de verdad, qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Frenar el ritmo. La invitación es a detenerse y observar la grandeza que existe en lo cotidiano. Valorar el hogar. Nuestras moradas y comunidad son espacios sagrados que merecen aprecio y cuidado. Miren, eso trajo protección a Israel. Reconocer la belleza. La capacidad de admirar transforma nuestra relación con el mundo y con los demás. Una síntesis entonces de ambas parashot. Lo podemos empezar en la caída, en la asimilación. ¿Cómo termina la parashá Balak? Finalmente dice que Israel cometió un pecado terrible en las planicies de Moab. Empezaron a fornicar con midianitas y moabitas. Y todo el pueblo se escandalizó. Y uno de los principales llevó en presencia de Moshe y de todo el pueblo a una mujer midianita, la llevó a su tienda y Pinjas los atravesó a ambos. Entonces vemos el enorme celo que tenía Pinjas para librar a Israel de una plaga que se había desatado por esa. Dos enseñanzas para nuestra vida entonces. En Jucat tenemos que aceptar lo incomprensible. La humildad es reconocer que no todo tiene explicación. Es un acto de fe profunda. Vivir con los misterios sin necesidad de resolverlos todos es también sabiduría. En otras palabras, que cuando toca obedecer a Hashem, tenemos que hacerlo sin cuestionamientos, pero sabiendo que es por un bien mucho mayor para nosotros. Y en Balak tenemos que aprender a dominar la palabra. Las palabras tienen el poder de transformar la realidad. Elegir construir con el lenguaje en lugar de destruir es una responsabilidad diaria. Las palabras tienen poder. Por eso el Eterno le dice a Bilam: para protegerlo, no maldigas a Israel. Y Balaam termina diciendo: no puedo maldecirlos porque no veo pecado en ellos. Hacia una mirada más sabia, ver más allá de lo evidente. La vida no es solo lo que vemos, sino cómo interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos que buscar ser mejores personas, más allá de la lógica y la comodidad. Nuestra meta es crecer en carácter y en conexión con lo divino. La pregunta para esta semana: ¿cómo usaré mi palabra para construir en lugar de destruir? Como vemos, por la palabra también y las acciones de Israel, la protección divina menguó. Y el Eterno no pudo hacer nada, y no es porque
Él no puede hacer todo. Si sus manos están levantadas, es cuando el mal está presto a entrar. Si nosotros no mejoramos la actitud de nuestro corazón, dejamos de murmurar, de calumniar, dejamos el chisme, tengamos la confianza de que estaremos acampando en hermosas tiendas rodeados de nubes de gloria, donde el mal no nos va a hacer daño jamás. Entonces, que esa sea la actitud, amados hermanos, para esta semana que inicia. Tengamos nuestras casas en orden. No miremos qué pasa en la casa del vecino. Y por sobre todo, confiemos en el Eterno, aunque nosotros no sepamos a dónde nos dirigimos y no estemos todavía disfrutando de la tierra donde fluye el río. Eso quería traerles, amados hermanos, en esta semana con respecto al estudio de la Parashá Jucat Balak. No se olviden, por favor, darle like a esta enseñanza, suscribirse y compartir este video en sus redes de confianza. Y si activen la campanita para poder estar atentos a un nuevo video que vaya a lanzarse. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Nos despedimos aquí desde la congregación de Emuná. Quien les habla, Villan Salas. Shabbat Shalom.